Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liba a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Muy buenas noches, muy bienvenidos a su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Bueno, pues estamos ahorita compartiéndoles, vamos a compartirles esta lección de la historia de la salvación. De los profetas hablan en nombre de Dios. Vamos a hacer una pequeña meditación para poder pues entrar y dar a conocer un poquito de lo que conocemos de estos profetas. Tengo el gusto también esta situación, pues en esta ocasión de presentarles al hermano Manuel. Buenas noches, un gusto. Sí, servidor Sabino Mejía de la Torre, y recordándoles también que pues tengan su Biblia a la mano, su lápiz, su libreta para los textos que estamos leyendo, pues ustedes los puedan anotar y meditarlos en su casa con toda tranquilidad, con más calma y basándose y apoyándose obviamente en las explicaciones que estamos dando. Bien, vamos a iniciar entonces este tema con el Salmo 4. ¿Sí? Vamos a escuchar con atención. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mí, en mi corazón, más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, un hermoso salmo donde nos hace reflexionar la gran misericordia de Dios y la confianza que se debe de tener en Él, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos esa gran confianza, ¿sí? Dios es un Dios de bondad, de misericordia, ¿sí? No es un Dios castigador, pero en este salmo se hace esa súplica de bondad hacia nosotros, ¿verdad? Ajá. Que nos proteja, que nos cuide. Muy bien, y que nos haga ver sobre todo y entender su palabra, desde luego, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, bueno, ¿qué es un profeta? Estamos hablando de los profetas que hablan en el nombre de Dios. Bien, la Sagrada Escritura y la tradición nos dicen, ¿verdad? La tradición cristiana, desde luego, ¿sí? Un profeta no es un brujo, ni un vidente, ni nada de eso, sino personas de carne y hueso, ¿sí? ¿Por qué?
Pues porque son llamados por Dios para hablar en su nombre. ¿Para qué? ¿Para qué son llamados? Para anunciar y denunciar. Anunciar el reino y denunciar la injusticia. Eso es un profeta. Entonces debemos de tener en cuenta eso muy necesariamente, y más en estos tiempos donde pues hay mucha injusticia. Entonces, bueno, todo bautizado estamos llamados a eso, todos los bautizados, todos. ¿A qué? A anunciar la Palabra de Dios. palabra y a denunciar la Injusticia. injusticia. Así Muy es. bien, vamos a pasar a un texto que nos explica un poco más también de Jeremías, ¿sí? Capítulo 1, Ujú. versículo del 4 al 10. Jeremías capítulo 1 del 4 al 10, ahí para que lo anoten, ¿eh? El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté: ay, Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo: yo pongo mis palabras en tus labios, hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y también para construir y plantar. Palabra de Dios. Alabamos. Bien, qué importante, ¿no? Y qué gran mensaje nos está dando ahorita este texto bíblico, ¿verdad? ¿Sí? Es un típico llamado a la vocación, donde todos tenemos esa necesidad de anunciar, ¿sí? Una vocación profética, ¿sí? Esta es la prueba de que el ser profeta es esencial en nuestra persona. Así es. ¿Qué más podemos comentar, don Manuel? Díganos. Aquí en el versículo 10, donde dice: hoy te doy plena autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar. El ser profeta, como decía usted, en virtud de nuestro Señor Jesucristo, en nuestro bautismo, pues pasamos a ser profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Entonces dice aquí que da autoridad para arrancar y derribar. ¿Arrancar qué o derribar qué? Pues será esas malas costumbres que tenemos, ¿verdad? Cuando no conocemos la palabra de Dios. Una vez conociendo la palabra de Dios, todo eso debe de ir cayendo. Entonces para eso es un compromiso, porque es un trabajo, dice aquí, para destruir y demoler, o sea, todo eso es trabajo que nos da, ¿verdad? Y tenemos que ir sacando poco a poco todas esas costumbres que no son justas hacia Dios. Eso sería. Así es. Entonces esas cuestiones que a veces pues personalmente nos afectan, ¿verdad? Pues por nuestras obligaciones, necesidades, lo que ustedes quieran. Pero si no se tiene esa confianza en Dios, pues entonces pues vamos a caer. Y sin embargo el profeta dice: bueno, adelante, yo voy, pero voy no solo, voy en el nombre de Dios. Entonces el edificar, el crear, el motivar, el hacer entender, es por medio de la palabra de Dios. No es personal, sino que Dios nos va ayudando a ejercer ese ministerio de ser profetas. Bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Muy bien. Bueno, ya estamos con ustedes nuevamente. Entonces estábamos comentando precisamente cómo Jeremías nos hace esa gran invitación. Y pues con la conciencia y con visión de esa experiencia de ser elegidos, ¿sí?, escogidos, tomados y enviados, ¿sí?, nos impulsa a realizar esta difícil misión. Pues sabemos que Dios está con nosotros. Para cumplir esta misión, dice, no es necesario ser un experto o un estudioso, ¿sí?, de las cuestiones religiosas o tener una cultura e inteligencia, aunque no negamos la utilidad de estas virtudes. En cierta forma son necesarias. El llamado a la vocación profética descubre que es mucho más importante la vida de fe. No podemos dejar a Dios sin haber tenido un encuentro con Él. Es necesario tener ese encuentro con Cristo para poder nosotros avanzar en ese mensaje o en esa semilla que estamos sembrando. Recordemos que somos sembradores, ¿sí? Nosotros quizás no cosechemos, pero el Señor que coseche es para obra de Él, no para nosotros. Entonces, el ser llamado es para sembrar, ¿verdad? Bien. Y la palabra de que nosotros damos no es cuestión, como les digo, de capacidad o de inteligencia, sino de fidelidad al llamado. Ustedes pueden preguntarse, pues, ¿por qué hacemos esto? Pues es una fidelidad al llamado, anuncia, ve, proclama, di, habla, ¿sí? No nos quedemos con los brazos cruzados como nada más espectadores, sino que tenemos que hacer una labor, y esa labor es hablar, ¿sí?, anunciar, ¿sí? Por eso Dios no se equivoca cuando elige. Él es precisamente nuestro límite, Él sabe nuestros límites humanos, Él nos conoce de todo a todo. Vamos a leer otro texto bíblico para seguir redondeando esto. Jeremías capítulo 15, versículo 21. Te libraré del poder de los malvados, te salvaré del poder de los violentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense nada más, cortito, pero muy, muy grande y muy claro, ¿verdad? Así es. Te libraré En los violentos. de los violentos. Hay mucha violencia en estos sí. tiempos. Y es como, pues nosotros tenemos la obligación de hablar, pues ahora sí que lo que es justicia. Ujú. Y si vamos a ir contra lo que es justicia, es lo que se vive, la violencia, la injusticia, pues vamos a tener muchos enemigos, ¿verdad? Claro. Pero, ¿por qué temer? Si Dios dice, te salvaré de los violentos, de los malvados. Ajá. Entonces, es una tarea que debemos hacerlo confiado, como decía el Salmo. En los momentos difíciles hay que confiarnos al Señor, ¿verdad? Confiar en el Señor. Ajá. Y sentir, pues ahora sí que es obra de Él es el que quiere que llegue su mensaje a todas las personas, ¿verdad? Ujú. Y como dice usted, ¿a quién va a mandar? Pues es obligación de todo bautizado hacer la labor de profeta. Claro. Ajá. Anunciar ahora sí que la palabra de Dios y denunciar las injusticias. Dice ahí, yo te salvaré de los malvados. O sea que no hay pretexto. De los violentos, De los violentos y los malvados. y los malvados. Sí. Miren, hermanos, cuando nosotros hemos pasado algunas experiencias pues difíciles en la vida, ¿verdad? Situaciones pues muy duras, y que a veces los malvados por ahí, ¿verdad?, los violentos te apuntan con las metralletas y que en un segundo puedes perder la vida. Yo este texto lo tengo muy presente en una situación de mi vida, pero Dios, como es grande y misericordioso, pues me protege, ¿verdad? Entonces le doy gracias y le agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque para mí es un texto que yo lo he vivido en carne propia, en vida propia. Entonces no tengamos esa desconfianza, no tengamos temor a lo que viene, a lo que dicen, a lo que nos juzgan, a lo que nos critican. Agarrados del Señor salimos adelante y no pasa nada. Entonces es un texto donde el profeta ahorita nos está diciendo, ¿verdad?,
como esa confianza, y esa confianza maravillosa con Dios, ¿verdad? Así es. Y me libra, dice, de todos los malvados, de todos los violentos, De ¿verdad? todos los violentos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles de violencia, pero no crean que violencia nada más física de golpes, no. Violencia moral, psicológica, sexual, de un hedonismo y un consumismo tremendo, tremendo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. Entonces, la violencia tiene muchas etapas y muchas partes. Entonces el profeta tiene que estar listo. Todo bautizado tiene que estar listo. Todo cristiano católico tiene que estar listo a la defensa y al anuncio. A la defensa que de la verdad, de lo que son las cosas verdaderas de Dios, ¿sí? Y anunciar, comentar lo que es justo, lo que es necesario, ¿sí? Y muchas veces nos vamos a veces por la parte esa de que la violencia es el golpearse, es el matar. No, hay muchos tipos de violencia. Entonces, ahí es donde el profeta tiene que abrir la cara, abrir el pensamiento, ¿sí? Como padres de familia, como hermanos, como hijos, tenemos que ser muy conscientes en esa parte, ¿sí? Donde se le tiene que dar el lugar a las personas, pero con toda la gracia de Dios, ¿sí? El anuncio de Dios. Bien, vamos a checar otro texto bíblico para seguir confrontando un poquito esto, ¿verdad? Sí. Isaías 6 del 1 al 8. Ujú. Del profeta Isaías, capítulo 6, versículo del 1 al 8. Ujú. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara, con otras 2 se cubrían la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. Y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado de encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Bien, vamos a un pequeño cortecito para explicar este texto que está hermosísimo, ¿eh? Así que pongan mucha atención. Enseguida regresamos. Muy bien, regresamos nuevamente con ustedes para este texto tan hermoso, ¿verdad?, del profeta Isaías. Sí, fíjense ustedes que
Aquí, por ejemplo, tenemos que entender también cómo en el Antiguo Testamento se prefigura el Nuevo Testamento. Más o menos son 600 años de cuando estaba el profeta Isaías antes de nuestro Señor. Y sin embargo, él tiene esa gran experiencia. Voy a ponerlo así nada más sencillamente en 3 partes. La primera dice que el templo se llenó de humo, el incienso, ¿sí? Pero también hay otra parte muy importante. Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor, que es lo que vemos nosotros en la Sagrada, en la misa, en la celebración eucarística, porque nuestra celebración eucarística toda es bíblica. Pero entonces, si se recuerdan ustedes, los que vamos a misa, dicen Hosana, Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en nombre del Señor, ¿sí? Y luego fíjense bien otra cosa bien importante de este hermosísimo texto. Vi al ángel y se posa en Isaías y le quedan perdonados los pecados. ¿Verdad? Es decir, fíjense ya desde cuándo, desde antes, viene el sacramento del perdón, de la reconciliación. ¿Verdad? Dice, ¿cómo? Si yo de labios impuros, malcriado, ¿cómo voy yo a proclamarte, Señor? Entonces viene el ángel, ¿verdad? Viene en este caso nosotros, ahorita en la actualidad, viene el sacramento de la confesión, viene la reconciliación, fíjense nada más que hermoso, y vamos y anunciamos. Así es. Fíjense desde cuándo, ¿sí? Más de 2500 años, 3000 años, ¿cómo Dios no se equivoca? Entonces este texto es muy hermoso porque nos da un panorama, una cosa grandísima que nosotros quisiéramos pues transmitirles y que ustedes la entiendan, de la importancia del sacramento de la confesión, sí, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar, don Manuel? Bueno, aquí entendemos que el Señor va llamando, ¿verdad? En este caso llama al profeta Isaías, pero primero tiene un encuentro con el Señor. Entonces ya ve que dice que se llena el templo, o sea, hay un encuentro con Él. Y luego Él siente miedo. Nosotros también primero tenemos un encuentro con el Señor a través de su santa palabra, ¿verdad? Cuando vamos a los cursos lo recibimos, pero ahí sentimos temor porque así reconocemos la grandeza de Dios, pero también las miserias humanas. Y como decía usted, pues nos sentimos impuros. Así como decía Isaías, pues yo soy de labios impuros, uno también se siente pecador. Entonces decimos, yo hacerla de profeta, anunciar el mensaje de Dios, tan malo como soy, no, pues primero como dice usted, pero Dios es tan grande que nos pone todo sencillito y todo a la facilidad. Dice, Él nos perdona, dice usted, a través del sacramento del perdón. Tenemos un encuentro con Dios, sí, pero para quitar esa impureza de nosotros está la reconciliación, dice usted. Entonces Dios, los planes de Dios son perfectos. Él sabe a quién llama, pero te pone todas las herramientas para que vayas y anuncies su reino, ¿verdad? Entonces, nombre, este texto está pero bonito. Sí, hay muchísimo. Ajá. Podemos sacar muchísimas cosas cosas. de este texto, ¿verdad? Pero sobre todo cuando dice, ¿y a quién enviaré? Pues aquí estoy yo. Entonces Dios nos pide disposición. Nosotros no sabemos hablar, pero Él, como decía en el otro texto bíblico, Él estará con nosotros, pondrá las palabras, porque Él es el que manda, Él es el que envía. Entonces hay que, hombre, como dice aquí, primero purificarnos. Aquí a Jeremías, a Isaías con una brasa, ¿verdad? Nosotros a través del sacramento. Claro. Aquí también está anunciando ya desde entonces que la solución es Cristo Jesús. La solución para cualquier injusticia está la justicia de Dios. Y no, hombre. Miren, hermanos, siempre hay que bueno, pues ser conscientes de los dones que Dios nos da, de las virtudes o cualidades. Pero recuerden ustedes, por ejemplo, que Moisés era tartamudo. Así es. Entonces su hermano Aarón hablaba, ayudándole a Moisés, ¿eh? Era tartamudo.
Entonces muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo no puedo, es que yo no quiero. Pues, ¿por qué no te esfuerzas? ¿Porque no quieres? ¿Porque no conoces? ¿O porque no has tenido ese encuentro con Cristo? ¿Y yo qué les voy a decir? Pues yo también no tenía mucha facilidad de palabra, quizás a lo mejor, pero Dios me dice, a ver, ven acá, a ver, no te dando lata, órale, camínale. Y así estamos. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestras deficiencias, Dios nos da esa fortaleza. Así es. Dios nos da esa fortaleza y ese ánimo. Entonces, no tengamos miedo a anunciar, ¿sí? No tengamos miedo a anunciar, hermanos. ¿Por qué? Porque por quedarnos callados, muchas almas se pierden. Entonces, como todo bautizado, tenemos esa necesidad y obligación de anunciar. Entonces el profeta Isaías en esta lección, en este texto bíblico nos está diciendo, yo mándame a mí, Señor, aquí estoy, con mis deficiencias, con mis necesidades, con mi egoísmo, mi soberbia, todo lo que yo tenga, pero yo aquí estoy. ¿Para qué? Para servirte, Señor. Entonces tiene que haber ese cambio, esa actitud de nosotros, de esa disposición. Seamos como seamos, ¿verdad? El Señor no se fija si eres rico, si eres pobre, si eres moreno, si eres blanco, si eres negro, no. Él dice, ven, ayúdame a caminar. Así es. Y no decir como el profeta Jeremías, soy muy joven. Uno que podría decir, no, pues yo ni estudios tengo, yo no sé hablar o me da pena hablar ante la gente. Pues como dijiste hace un momento, que el Señor dice, a ver, ven para acá. Entonces, confianza en el Señor. Y pues ahora sí que eso es una obligación de todo bautizado. Eso no es de que si quieres, ¿verdad? Entonces debemos testimoniar nuestra fe. También es una forma de testimonio de fe. Claro. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, pues nos da una gran lección Isaías, Jeremías, y vamos a leer un texto de Oseas, ¿sí? 4 del 1 al 12. Pero yo creo que lo vamos a ver ahorita en el siguiente espacio, ¿sí? Pero que estamos ahorita y un poquito recortados de tiempo. Pero bueno, de todas maneras, anótenlo para que ahí lo tengan, ¿sí? Oseas 4 del 1 al 12, ¿sí? Y les voy a dar otro texto bíblico para que lo tengan también, ¿sí? De Jeremías 31, del 31 al 34, para todos los que nos están viendo. En un momento, enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos nuevamente con ustedes, 18, 21, 27. Vamos a leer otro texto bíblico de otro de los profetas que se llama Oseas, capítulo 4, ¿sí? Del 1 al 12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este texto bíblico. Israelitas, escuchen lo que dice el Señor. Él ha entablado un pleito contra los que viven en este país, porque aquí ya no hay lealtad entre la gente, ni fidelidad, ni conocimiento de Dios. Abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia, y se cometen homicidio tras homicidio. Por eso el país está de luto.
Se quedan sin fuerzas los que viven en él, y con los animales salvajes y las aves mueren también los peces del mar. Dice el Señor, que nadie acuse ni reprenda a otro, mi pleito es solo contra ti, sacerdote. Tú caerás en pleno día, y por la noche caerá también contigo el profeta, y a tu madre la destruiré. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios. Yo me olvidaré de tus descendientes. Cuantos más eran los sacerdotes, más pecaban contra mí. Por lo tanto, cambiaré su honra en afrenta. Viven del pecado de mi pueblo, por eso anhelan que mi gente peque. Lo mismo al pueblo que a los sacerdotes, los castigaré por su conducta, puesto que han dejado de servir al Señor. Comerán, pero no quedarán satisfechos. Se prostituirán, pero no tendrán hijos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, muy fuerte, ¿verdad? Este texto de este profeta Oseas, ¿verdad? Y pues dice aquí, nos está diciendo directamente a los sacerdotes, ¿sí? Por el mal uso que hicieron de las tablas de la ley, del mandato de Dios, del mandato divino, ¿sí? Y todo aquel que hace mal obra del mandato de Dios, del mandato divino, pues está mal, porque Dios es un Dios celoso, es un Dios amoroso, pero también es un Dios celoso. Entonces amonesta aquí por medio del profeta Oseas a los sacerdotes. Si recuerdan ustedes en uno de los textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice sepulcros blanqueados, por fuera nomás aparentan, pero por dentro están podridos, ¿verdad? Entonces aquí el profeta, desde antes de la venida de nuestro Señor, está anunciando y está regañando que no se está llevando la ley tal cual es, la ley que Dios dio al ser humano, al hombre, ¿sí? Por eso dice que es esto como, pues es mandado a hacer para todos los malos sacerdotes. En realidad ahí sí hay una crítica fuertísima a toda la sociedad, pero no nomás a los sacerdotes. Recuerden ustedes que nosotros por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces tenemos un sacerdocio como padres. ¿Y qué estamos haciendo con ese sacerdocio? No voy a lavar las manos y, ay, el padrecito de la parroquia. No, tú también eres sacerdote y tienes la obligación, ¿sí? Bien. Bueno, dice, de acuerdo al texto, dice, el enojo de Dios es la poca preocupación por la enseñanza de su palabra, tarea en la cual el sacerdote es el principal responsable. Entonces quiere decir que yo por el bautismo, si soy sacerdote, también soy responsable, ¿o no, don Manuel? Claro, nosotros también participamos del sacerdocio de Cristo, pero tiene más responsabilidad, decimos nosotros, el sacerdote, ¿verdad? Porque él es un ministro, pero nosotros también tenemos el sacerdocio común y también es obligación como cristianos bautizados, pues ahora sí que ofrecer algo por una enfermedad, por la conversión de una persona, por la familia, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier dificultad también es una obligación de nosotros, no nomás de ellos. Dice aquí por falta de conocimiento, o sea, también es una tarea que nos pone, vayan y prediquen la palabra, ¿verdad? Entonces es un trabajo que nos da a todos, no nomás a los sacerdotes, ¿verdad? Sí, muchas veces nos escudamos, ¿verdad?, por la flojera de no leer. Sí. No quieren leer, la gente no quiere leer, no quiere meditar, no quiere contemplar, no quiere orar, no quiere discernir. ¿Por qué? Por pereza, por desidia, por flojera. Y por eso está la sociedad como está. Porque las cosas de Dios, las cosas espirituales, no le hacemos caso. Ahora que veganos, que comen puras verduras, que la parte física, que tengo que hacer harto aeróbics y pesas, un cuerpo musculoso. Y la parte psicológica y moral y espiritual, pues
pues yo nada más estudio la prepa, la secundaria o la universidad, pero ya después ya no me digas nada de la parte espiritual. Y el ser humano está compuesto también de la parte espiritual. Y esa parte espiritual es la que nos da la libertad. Quien no vive su vida espiritual consciente es una persona atrapada en sus pensamientos, pero no es realmente feliz. Solamente Dios nos da esa gracia de ser libres, no atrapados. Bien, la falta de la evangelización es la causa principal de la indiferencia, apatía y mediocridad del pueblo. La falta de evangelización. ¿Qué nos están llamando aquí? Que seamos evangelizadores. Por eso esa mediocridad, esa indiferencia, ¿sí? Porque no salimos, ¿no? ¿Verdad? Pero nos toca allí mismo a veces en nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, pues hay que conocer el amor de Dios a través de la palabra, ¿verdad? Y así compartir con los demás también esa palabra, ese amor de Dios hacia nosotros. Claro. Y es mucho trabajo lo que tenemos que hacer, dice aquí, por falta de conocimiento. ¿Y por qué no conocen? Pues porque a lo mejor nos da flojera y no salimos a la evangelización, ¿verdad? Y sí, muchas veces culpamos, es que no sabes, es que no conoces, es que no te arrimas. Pero Sí. tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad? Dice la hermana Carmelita, es que tenemos que dar más y más y más, Así es. ¿verdad? No quedarnos nomás en un estatus, ¿verdad? Si ya dices un poquito, da otro poquito. Si ya dices otro poquito, da otro poquito, ¿verdad? Entonces tiene mucha razón. Cada vez es más el esfuerzo, porque cada vez la sociedad y las situaciones que estamos viviendo, como profetas tenemos que anunciar. Por eso el profeta viene a condenar a todos los que estamos comprometidos en esta misión también. Todos los que estamos comprometidos en la misión de llevar el mensaje de Dios, también nos viene a amonestar este texto. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Si eres bautizado, ya lo dijimos, nos viene a comprometer, órale, a trabajar, ¿verdad? Bien, a llevar esa palabra de Dios, ¿sí? Porque hace falta más para que se difunda el mensaje. Y respecto a los sacerdotes mediocres y despreocupados de su principal tarea, pues no nos toca juzgarlos a nosotros, ¿sí? Ni criticarlos. Ellos serán juzgados de acuerdo a sus propias obras. A nosotros nos toca orar por ellos y trabajar sin descanso. Que estén así por nuestro propio desinterés y seamos nosotros los verdaderos culpables de la importancia, ¿sí?, que tiene el orar por los sacerdotes. Somos muy fáciles de criticar por ellos. Sí. Somos muy fáciles de juzgarlos, como si nosotros tuviéramos todas las virtudes, Ándale. y no es así. Personas ¿verdad? se fijan en que dicen que a lo mejor damos mal ejemplo, ¿verdad? Y no, pues es que en la iglesia hacen esto, hacen aquello, que no, pues, y luego, ¿por qué no entro yo y les digo cómo? Ayudas, Pero colaboras. testimoniando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí. Bien, bueno, hasta aquí vamos a dejar este pequeño espacio donde estuvimos reflexionando un poco de los profetas, ¿verdad? Vimos un poquito de Jeremías, Isaías, Ezequiel y Amos, ¿sí? Y pues los esperamos en el siguiente programa y ojalá y nos sigan acompañando y dale like allí al canal de Laico al Laico y Espacio TV para que pues sigamos y que este mensaje llegue a los que más se alcance. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Muy amables, gracias.